Ok chicos, esta es la solución a la pregunta número 3 del TP3 de problemas de aplicación. La glucosa es una de las fuentes energéticas más importantes de la mayoría de los organismos. Tanto animales como vegetales son capaces de almacenar glucosa bajo la forma de polisacáridos de reserva. ¿Por qué cree usted que la célula gasta energía en sintetizar polisacáridos y luego debe hidrolizarlo hasta glucosa para utilizarla como fuente de energía? Bueno, después de una ingesta de carbohidratos, la célula va a degradar cierta porción de esos carbohidratos. Es decir, no lo va a degradar todo, solamente va a tomar cierta cantidad y de allí pues va a obtener cierta energía que va a ser la necesaria para llevar a cabo reacciones bioquímicas dentro de la célula. Entonces, aquellos carbohidratos que no logren hidrolizarse posiblemente se van a almacenar como glucógeno o como almidón, dependiendo de qué tipo de célula es, y van a estar ahí como una fuente de energía a corto o a mediano plazo dependiendo de la necesidad de la célula. Si se necesita de una forma inmediata, pues simplemente se recurre al almidón almacenado, al glucógeno almacenado y se hidroliza para obtener la energía. Si no, pues se tiene ahí hasta que la célula, digamos, hay una señal de necesidad para hidrolizarlo. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, cuando, digamos, tenemos una ingesta de comida, por ejemplo el almuerzo o cena, nosotros vamos a presentar niveles de glucosa más altos que un diabético, ¿sí? Entonces, en ese momento se van a producir en una hormona conocida como la insulina, producida en las células betas del páncreas, que va a tener la función de promover la glucogénesis, que es la formación o la síntesis de glucógeno a partir de su precursor, que en este caso va a ser la glucosa. Entonces voy a poner por aquí glucogénesis, insulina. Todo esto con el fin de disminuir los niveles de glucosa, ¿cierto? Entonces, solamente se va a utilizar cierta parte, se va a degradar cierta parte, mientras la otra se va a almacenar como glucógeno en el hígado o en el tejido muscular. Entonces, si los niveles son bajos de glucosa, es decir, se va a necesitar glucosa en sangre, glucosa para llevar a cabo ciertas reacciones, por ejemplo, nosotros vamos a hacer ejercicio, etcétera, se va a secretar una hormona que va a hacer el trabajo contrario, que es conocida como el glucagón, la cual va a recurrir a ese glucógeno que está almacenado en el hígado y lo van a hidrolizar con el fin de obtener esa glucosa. Entonces este glucagón va a promover la hidrólisis del glucógeno. Entonces vamos a poner aquí hidrólisis del glucógeno, ¿cierto? Todo esto con el fin de poder obtener energía, digamos, en ese momento de necesidad. ¿Ok? Entonces, básicamente es porque la célula no va a necesitar todos esos carbohidratos en ese momento para, ya sea la obtención de energía o también para la construcción de otras moléculas. Simplemente lo guarda y lo tiene ahí hasta que haya una señal de necesidad o se requiera dicho glucógeno como tal, dichos carbohidratos como tal que lo componen. ¿Ok? Entonces, en el inciso A2 dice que si una persona ingiere arroz y otra carne, ¿qué tipo de hidratos de carbono está consumiendo cada una? Escriba sus características y diferencias. Ok, entonces estamos viendo que hay arroz y carne, ¿cierto? Entonces el arroz vamos a consumir lo que son almidón, y en la carne vamos a consumir glucógeno, que son los tejidos, que son los polisacáridos de reserva en el vegetal y en animal, pero también lo vamos a encontrar en hongos. Entonces el almidón se compone de dos polímeros conocidos como amilosa, que es este que tengo aquí arriba, y la amilopectina. Entonces la amilopectina simplemente va a tener enlaces alfa 1,4 y es un polímero lineal, ¿sí? Mientras que la amilopectina va a tener tanto enlaces alfa 1,4 así como también enlaces alfa 1,6. Entonces, pasando al glucógeno, que es este que está aquí abajo, va a presentar enlaces alfa 1,4 y también va a presentar los enlaces alfa 1,6. ¿Cierto? Entonces, estos dos, tanto almidón como glucógeno, van a ser homopolímeros o homopolisacáridos. ¿Qué quiere decir esto? Que están todos constituidos por el mismo bloque estructural,
que en este caso es la alfa-D-glucopiranosa, que es la forma cíclica de la glucosa, ¿cierto? Entonces el monómero estructural va a ser la glucosa, que todos esos cuadritos que observamos aquí. Entonces, viendo su estructura, pues básicamente se puede decir que es lo mismo, pero el glucógeno, como una diferencia, va a tener más ramificaciones en cuanto a lo que es la amilopectina que compone al almidón, ¿cierto? Aparte de esto, presenta enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, mientras que la amilosa solamente presenta el enlace alfa 1,4, además que el glucógeno tiene mayor peso molecular. Otra diferencia que puede existir es que el glucógeno lo vamos a encontrar en animales y hongos, mientras que el almidón solamente lo vamos a encontrar en vegetales. El glucógeno lo vamos a encontrar almacenado en el hígado, en mayor medida, y también en el tejido muscular. En el caso de los animales, mientras que el almidón lo vamos a encontrar almacenado en los tubérculos, y digamos que lo vamos a encontrar en mayor medida en los frutos secos, así como también los cereales. Ok, entonces pasando a la tercera, dice que ¿cuál de los siguientes disacáridos espera obtener por hidrólisis de cada uno de los polisacáridos del subítem anterior? Entonces nos vamos directamente al PDF y nos ponen tres: la maltosa, la isomaltosa y la celobiosa. Entonces nosotros por deducción vamos a entender que solamente vamos a encontrar la maltosa y la isomaltosa, y eso se debe a la exposición de los enlaces, ¿cierto? Solamente vamos a observar enlaces alfa 1,4 y enlace alfa 1,6. Simplemente aquí vamos a encontrar maltosa y aquí vamos a encontrar isomaltosa, ¿cierto? No encontramos celobiosa porque la celobiosa proviene de la celulosa y tiene enlaces beta 1,4. Si no entienden este tipo de enlaces, pueden ver los videos anteriores donde yo describo con detalle estos enlaces para que así no se pierdan tanto en los siguientes videos, ¿cierto? Entonces, pasando a la pregunta B, me dice que ahí se somete, bueno, voy a leerlo así en forma de resumen, que ahí someten a una persona a una dieta de almidón y va a aumentar de peso, ¿cierto? Mientras que una persona que someten a una dieta de celulosa va a morir de hambre. ¿Por qué? Bueno, en el caso del almidón nosotros disponemos de ciertas enzimas, por ejemplo la amilasa y glucosidasas, que van a permitir hidrolizar estos polisacáridos, porque son capaces de romper estos enlaces, los enlaces alfa 1,4 y los enlaces alfa 1,6. En el caso de la celulosa, ella presenta enlaces beta 1,4, ¿cierto? Entonces nosotros no disponemos de una enzima conocida como la celulasa, que es la responsable de romper dicho enlace y así obtener el monosacárido y así por ende la energía, ¿cierto? No disponemos de esa enzima, así que aquella persona que sometamos a esa dicha dieta pues va a morir de hambre por no disponer de esa enzima. Si por ejemplo nosotros comemos mazorca y tragamos los granos de maíz sin masticarlos, al momento de defecarlos vamos a defecar igual, porque esa capa protectora no la vamos a poder romper debido a que no contenemos dicha enzima, no poseemos dicha enzima y no podemos acceder entonces al almidón que contiene, ¿ya? Entonces hay ciertos animales que tienen simbiosis con bacterias que sí tienen la enzima y pueden comer hierba y así degradar dicha hierba. Así como también las termitas, por ejemplo, tienen simbiosis con bacterias y pueden degradar la madera sin ningún tipo de problema. Creo que me queda tiempo para responder la 4. Sí, igualmente no es muy difícil la cosa. Me dice que una especie de colibrí tiene un peso libre de grasa de 2,5 gramos, migra cada otoño desde Florida a Yucatán, recorriendo aproximadamente 200 kilómetros antes de emprender este viaje. Acumula 2 gramos de grasa corporal, una cantidad casi igual a su peso corporal. ¿Cuál es el motivo por el cual el colibrí acumula sus reservas bajo la forma de grasa y no en forma de hidratos de carbono? Ya sabemos que los triglicéridos funcionan como reserva de energía, ¿cierto? Ok, me dice que por qué la almacena en forma de grasa y no... perdón, voy a leer otra vez
¿Cuál es el motivo por qué acumula su reserva bajo la forma de grasa y no en forma de hidratos de carbono? Ok. Entonces tenemos triglicéridos. Acumula en forma de grasa y no en forma de hidratos de carbono. Bueno, hay dos razones. La primera se debe a que el glucógeno se encuentra hidratado. Entonces, el ave va a tener que lidiar con un peso extra que va a ser el del agua. Entonces no solamente va a ser el glucógeno, sino que más un peso de agua, lo cual va a dificultar el viaje, pues, porque la idea no es tener tanto peso y así mantener un peso liviano para ejecutar dicho viaje. La segunda es porque las grasas van a aportar más energía que el glucógeno. Bueno, que el glucógeno no, sino que la glucosa como tal, pues. Entonces, los lípidos, van a aportar lo que es 9 kilocalorías por gramo, mientras que la glucosa como tal va a aportar 4 kilocalorías por gramo. Entonces, en eficiencia de energía, pues vamos a obtener que los lípidos pues van a aportar mayor energía que la glucosa. Entonces sale más rentable sintetizar estos lípidos y almacenar esa energía que almacenarlas en glucógeno como tal, debido a que pues, o sea, si tú tienes una fuente de energía que te va a dar más energía que otra fuente, pues tú recurres a dicha fuente de energía, ¿cierto? Entonces en este caso se van a sintetizar lípidos debido a que va a ser un viaje extremadamente largo. Si lo haría en forma de glucógeno, pues habría un déficit de energía, ¿cierto? Y recuérdense que los lípidos, pues digamos, son tejidos de reserva más a un periodo de tiempo muy extenso que comparación con el glucógeno. Entonces, por dichas razones es que se va a sintetizar los lípidos, se va a recurrir a los lípidos que el glucógeno como tal.